El anillo del pescador no es simplemente una joya ceremonial, es un símbolo teológico fundacional, que conecta directamente con los orígenes del cristianismo. Su nombre evoca a Simón Pedro, el humilde pescador de Betsaida, que se convirtió en el primer papa cuando Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Pero ¿por qué un anillo de pescador? La clave está en la doble identidad de Pedro. Antes de ser apóstol, trabajaba con redes en el mar de Galilea, y Jesús lo transformó en pescador de hombres, metaforizando su nueva misión evangelizadora. Este simbolismo acuático es crucial. Los primeros cristianos usaban el pez os como código secreto durante las persecuciones romanas. Cuando el anillo adoptó la imagen de Pedro en una barca, siglo VIII, no solo representaba su oficio pasado, sino también la nave de la iglesia navegando en aguas turbulentas. Los artistas medievales reforzaron esta idea. En los frescos de la Basílica de San Clemente en Roma, siglo XII, Pedro aparece literalmente pescando almas con su red, mientras Cristo observa desde la orilla. Pero el anillo como objeto de poder tardó en aparecer. Los primeros obispos de Roma, siglos I al III, usaban sellos de plomo o bronce para autenticar documentos. Fue en la Edad Media cuando el papado consolidó su autoridad política, que surgió la necesidad de un sello áureo solemne. El primer registro escrito data del pontificado de Clemente IV, 1265 al 1268. Pero se cree que Inocencio III, 1198 al 1216, ya usaba un anillo similar. La diferencia clave: mientras los sellos anteriores llevaban cruces o monogramas, este mostraba por primera vez la escena narrativa completa de Pedro pescando, uniendo arte, teología y poder. El diseño no era casual. En el Renacimiento, el humanista Enea Silvio Piccolomini, luego Pío II, escribió que el anillo simbolizaba que el Papa, como Pedro, debe ser humilde servidor, pero también guía firme. Esta dualidad persiste hoy. El anillo es a la vez un instrumento de gobierno, para sellar documentos, y un recordatorio espiritual de que el poder papal viene del servicio. El anillo como instrumento de poder, siglos XIII al XV. La consolidación del anillo del pescador como instrumento de gobierno alcanzó su apogeo bajo el papado de Bonifacio VIII, 1294 al 1303, quien lo usó estratégicamente en su lucha por la supremacía papal contra reyes europeos. La bula Unam Sanctam, 1302, que proclamaba la autoridad absoluta del pontífice sobre todos los monarcas, llevaba impreso este sello como prueba irrefutable de su origen divino. Los talleres aviñoneses, durante el exilio papal en Francia, perfeccionaron su fabricación. Los anillos de este periodo muestran detalles góticos en el barco de Pedro, con remates en plata y esmaltes que reflejaban el esplendor de la corte papal. Un episodio poco conocido ocurrió durante el Cisma de Occidente, 1378-1417, cuando 3 papas simultáneos reclamaron legitimidad. Cada uno tenía su propio anillo del pescador. El de Roma, Urbano VI, usaba un diseño con olas estilizadas. El de Aviñón, Clemente VII, incorporaba flores de lis, y el de Pisa, Alejandro V, añadió una estrella de 8 puntas. Esta proliferación generó tal confusión que, tras el Concilio de Constanza, Martín V ordenó fundir todos los anillos previos y establecer normas estrictas para evitar falsificaciones. Rituales y simbolismo de la destrucción, siglos XVI al XVIII. El ritual de destrucción del anillo se codificó durante el Renacimiento. El maestro de ceremonias Paris de Gracis, siglo XVI, dejó escrito que el acto debía realizarse en presencia de al menos 7 testigos, preferiblemente frente al cuerpo del papa fallecido. Una tradición añadía que los fragmentos rotos se arrojaban al Tíber, aunque investigaciones recientes en los archivos secretos vaticanos sugieren que en realidad se fundían para reutilizar el oro. Un caso excepcional fue el de Pablo IV, 1555-1559, cuyo anillo fue destruido 2 veces, primero tras su muerte, y luego nuevamente cuando su sucesor Pío IV anuló sus decretos más polémicos, en un acto sin precedentes que los cronistas llamaron la segunda muerte del anillo. Este evento refleja cómo la destrucción del objeto podía ser también un acto político. Durante el barroco, el martillo ceremonial se enriqueció con incrustaciones de rubíes, simbolizando la sangre de los mártires que sustentaba la autoridad papal. Robos, falsificaciones y leyendas negras, siglos XVIII al XIX.
En 1798, cuando las tropas napoleónicas arrestaron a Pío VI, el anillo papal casi cae en manos del general Berthier. Según memorias del cardenal Consalvi, un diácono lo escondió dentro de un pan que luego dio a comer a un pobre, recuperándolo meses después. Este no fue el único incidente. En 1849, durante la República Romana, revolucionarios saquearon el taller del orfebre oficial Giuseppe Valadier, llevándose moldes para crear anillos falsos. Las leyendas decían que poseer el anillo otorgaba poderes sobrenaturales. Una carta de 1823 del embajador austriaco menciona que el anticuario Luigi Celotti vendió en el mercado negro lo que afirmaba era el verdadero anillo de Pío VII, supuestamente capaz de curar enfermedades al tocarlo. La Santa Sede desmintió esto, pero el mito persistió. Incluso Bram Stoker hizo referencia a él en su novela El Joyal del Alma, 1911, inspirando después películas de terror. La Revolución Moderna, siglo XX al XXI. El siglo XX trajo cambios radicales. Pablo VI, 1963-1978, fue el último en usar el anillo para sellar documentos oficiales, sustituyendo la cera por tinta en 1975. Su diseño, obra del escultor Enrico Manfrini, introdujo un estilo minimalista que contrastaba con la opulencia barroca. Pero la verdadera revolución llegó en 2013. Por primera vez, el anillo de Benedicto XVI no fue destruido, sino marcado con una cruz mediante un buril especial, preservándolo como testimonio histórico de su renuncia. El taller, Lo Russo de Nápoles, sigue siendo el proveedor oficial, aunque ahora usan escáneres 3D para perfeccionar los moldes. El anillo que utilizó Francisco estuvo valorado en 6.000 euros, pesando un 40% menos que los tradicionales, reflejando su filosofía de iglesia pobre para los pobres. La última prueba, misterio teológico. En los archivos más profundos del Vaticano, donde el tiempo parece detenerse, un manuscrito olvidado guarda un secreto que desafía la historia oficial. Entre las líneas descoloridas de un texto atribuido a San León Magno, aparece una frase casi borrada: Hic es verus annulus Petri. Aquí yace el verdadero anillo de Pedro. Pero no se refiere al anillo que conocemos, sino a otro más antiguo, fabricado no en oro, sino en hierro, el metal de los humildes. Siguiendo las coordenadas ocultas en el margen del documento, se llega a una cripta sellada desde el siglo V. Las paredes están cubiertas de símbolos apenas reconocibles, peces entrelazados, barcas sin remos y una frase repetida en griego: El pescador no muere. En el centro, un cofre de plomo corroído por los siglos emite un leve brillo bajo la luz de la linterna. Dentro no hay joyas, ni gemas, ni el oro que asociamos con el poder papal. Solo un anillo de hierro negro, tan sencillo que podría confundirse con el de un esclavo. Pero su diseño es inconfundible. Un pez primitivo, grabado con trazos toscos, como si hubiera sido hecho con prisas. Y junto a él, un fragmento de papiro con palabras que estremecen. Este es el sello del primer pescador. Quien lo porte entenderá el precio del rebaño. La leyenda dice que León Magno, ante la invasión de los hunos, escondió este objeto para protegerlo de profanadores, porque este no era un símbolo de autoridad, sino un recordatorio. Pedro, el pescador, gobernó con un anillo que valía menos que sus redes. ¿Podría este hierro oxidado ser la verdad última que los papas llevan siglos custodiando? La respuesta, quizás, no está en los museos, sino en las sombras de los archivos, donde la historia y el mito se funden.